estar en esta noche, no solamente porque voy a enseñar, sino porque es un privilegio estar juntos. Y cuando dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, me siento muy feliz. La otra razón por la que me siento muy feliz es que este día estamos cumpliendo 32 años de casados con mi esposa y gloria a Dios. Hemos pasado un día muy feliz en 32 años. Ha sido un día muy lindo, hermanos, porque fuimos a comer pais. Quisiera, hermanos, compartir este tema que hemos estado durante un buen tiempo enseñando sobre la familia y cómo la familia es algo tan importante para la iglesia y es el instrumento lindo que Dios tiene. O sea, hablando de las familias cristianas, es el instrumento que Dios tiene bien establecido para lograr un propósito grande. Yo quisiera, hermanos, meditaba un poquito, no es este pasaje el que voy a tomar, pero mientras leía Efesios capítulo 5, leamos este pasaje, después vamos a orar al Señor, para que el Señor traiga y añada todo lo que Él quiera decirnos en esta noche. Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 23 al 32. Mientras meditaba en esto, hermanos, porque es tan importante, tan vital esto. La Escritura dice literalmente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, amén, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. E inclinemos nuestros rostros, hermanos, en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das para presentar esta palabra, este tema. Señor del cielo, mis palabras son limitadas, mi conocimiento es limitado, Señor, pero tu palabra es abundante, tu conocimiento es abundante, Señor, y de ese conocimiento es el que yo quiero, Señor, en esta noche, que venga sobre mi vida a través de tu Espíritu Santo para poder compartir esta palabra. Señor, que caiga en mi corazón y que yo sea una buena tierra. Señor, que todos los que vamos a escuchar esta palabra, Señor, pueda traer vida. En el nombre de Jesús, oro, Señor, pues yo soy uno de esos matrimonios que necesito ser instruido por tu palabra. Yo soy uno, Señor, de los que estoy necesitando tu palabra diariamente, Señor. Sin tu palabra nos morimos. Sin tu palabra no existimos. Trae ese conocimiento a mi vida
a mi hogar. Todavía, Señor, no he terminado. Necesito, Señor, conocimiento para dirigirme todavía en mi matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mientras meditaba en este pasaje, hermanos, es un pasaje tan serio que uno muchas veces lo puede tomar tan liviano, porque uno está acostumbrado a dedicar esta palabra más que todo al cónyuge. Pero ¿qué de nosotros si lo vemos por el lado de iglesia? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Está lindo, se ve bonito. Pero cuando dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, ya ahí compararnos nosotros como esposos a ese, o sea, tenemos que llegar, como dice la palabra de Dios, tenemos que llegar a la medida de Cristo, a la medida de Cristo Jesús. Entonces, nosotros como parejas, qué lindo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, esto, piense bien, así como la iglesia está sujeta a Cristo. No sé, para mí me trajo a reflexionar. Cuando dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Hermanos, la sujeción verdaderamente de la iglesia a Cristo es una tremenda responsabilidad que todos nosotros realmente tenemos. Es una tremenda responsabilidad porque la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Ahora, ahí dice, así que también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, el versículo 26 dice que, pero este otro también, el versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo. Antes yo leía a sí misma, y no a sí mismo. Dice, a fin de presentarla a sí mismo. O sea, Él lo que quiere en su iglesia es representarse a sí mismo en la iglesia. No sé si entiende usted eso. Representarse a sí mismo en la iglesia. Como que si fuera Cristo realmente el que está. Ha sido purificada la iglesia. Ha sido santificada la iglesia. Entonces, cuando dice a modo de presentarla, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa. Entonces, todo eso me traía a mí, porque realmente el matrimonio, hermanos, los hogares, y yo quisiera tocar este tema porque voy a hablar de 7 virtudes que pueden ser desarrolladas en nuestros matrimonios. Son 7 virtudes que yo quiero mencionar en esta noche que pueden ser desarrolladas en nuestros matrimonios. Si queremos que sean nuestros matrimonios llenos de esa felicidad, llenos de esa bendición, eso que el Señor Jesucristo quiere, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Los matrimonios cristianos pertenecemos a la iglesia de Cristo. Todos somos miembros de la iglesia de Cristo. En la estructura del cuerpo de Cristo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. Dentro de los matrimonios pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, eso es
lo fundamental que nosotros tenemos que conocer. Si nosotros lo vemos, el matrimonio, y se ha estado hablando de todo esto, pero el matrimonio fue creado por Dios. No fue inventado, sino creado directamente por Dios. Ahora, si nosotros vemos cuál es el deseo de Dios, si Jesús toma a la iglesia como esposa, su cuidado es un cuidado precioso. Él se pone como cabeza, como guía de la iglesia. La va a guiar, la va a dirigir. Él nunca nos va a perder. Y como cabeza, Él siempre nos va a guiar por buenos caminos. Dice, Él es su Salvador. Dice que la amó y se entregó por ella. Estas son las maneras como Jesús se pone a sí mismo como esposo de la iglesia. La ama, se entrega por ella, es su Salvador, es cabeza. La santifica, la purifica, la presenta a sí mismo. Y hay un pasaje ahí mismo donde dice, nadie aborreció a sí mismo su cuerpo. Entonces, de esa manera, Cristo se presenta como el modelo y como el mejor esposo para cuidarnos como iglesia. Entonces nosotros, como esposos, yo no sé, habemos varios esposos y esposas en esta noche. Y gracias a Dios por eso. Ahora, pero yo quiero hablar para que el tiempo me alcance, quiero hablar de estas 7 virtudes que son tan importantes. No le puedo decir que es una exigencia que usted las tome, porque es opcional. Usted tiene la opción de adaptarla o desecharla. Pero si cree que le puede ayudar en su vida familiar, porque como iglesia son virtudes que se pueden aplicar también a nuestra vida diaria como cristianos. La primera virtud, pero quiero que leamos por favor segunda de Pedro en el capítulo 1. Si quiere, por favor, va conmigo a segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer algunas escrituras. Capítulo 1, versículo 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, lea conmigo. Vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la piedad, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Qué lindo. Qué escritura más linda, hermano. El versículo 8, si gusta lo leemos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras meditaba en esto, estaba pensando, y estaba también investigando que hay algunas religiones falsas que contradecían esto, porque ellos creían que la fe no necesita de obras. Y aparentemente como que el apóstol Pedro pone esto como un requisito más para ayudarle a la fe. Porque aparentemente dice
Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros lo vemos, es una lista de cosas preciosas que se nos abren los ojos, que podemos utilizarlas en nuestro diario vivir, en nuestros matrimonios, en nuestro trato diario. La primera virtud que necesitamos nosotros es la fe. En nuestro matrimonio se necesita fe, ¿sí o no? En nuestros matrimonios se necesita fe, hermano. Ahora, una de las razones es porque el matrimonio está constantemente, diariamente, bajo el ataque, bajo un ataque siempre. Todo el tiempo haberán ataques contra el matrimonio, contra la familia, contra los hijos, contra todo, hermanos, contra la iglesia, habrá ataque. Entonces es importante que la fe la tomemos nosotros como una arma que esté con nosotros todo el tiempo. La fe es importante en nuestra vida. Si lo hablamos desde el punto de vista de matrimonios, nuestros matrimonios están en un ataque constante. Está el ataque, si nosotros lo vemos, yo lo veo de dos fuentes. Está el interno. El ataque interno tiene que ver con el carácter, las tentaciones, las finanzas, la salud. El enemigo estará atacándonos internamente nuestros hogares, porque muchas veces nuestro carácter, somos dos personas diferentes. Qué lindo como Dios estableció el matrimonio. Es algo maravilloso que si usted se sienta un día a meditar en una manera consciente, realmente es una maravilla haber escogido una pareja, un hombre y una mujer. Qué lindo es eso, hermanos. Y los dos vienen creados en diferentes estilos de vida. Yo fui creado diferente a la crianza que recibió mi esposa. Y quizás de la misma manera. Y cuando venimos y tenemos que casarnos y nos casamos, esos dos caracteres que han sido formados en diferentes estilos tienen que venir a una sola posición. Y muchas veces por eso es que hay luchas internas en los hogares, porque ni uno ni otro es fácil de dominar. Y de la manera como podemos vencer esa situación, esa guerra que hay en nuestros hogares, es a través de que más de uno tiene que darse por vencido y guindar los guantes. ¿Quién será? ¿Será el hombre o será la mujer? Pero tiene más de uno que darse por vencido y llegar a un acuerdo. Pero hermanos, qué importante es saber que el enemigo estará atacando nuestros hogares. Habrá ese ataque interno. Nuestros matrimonios internamente están siendo atacados. Enfermedades. Ahí sabe que cuando uno o el otro se enferma, ahí se prueba el amor. Ahí se prueba el amor. Porque muchos en ese momento pueden quebrarse su matrimonio. Es que él es muy enfermo y por eso lo dejo. Es que ella es muy enferma y por eso la dejo. Una excusa. Y muchas veces nuestros hogares son probados a través de una enfermedad.
a través de algún problema financiero. Las finanzas es otra situación. Alguien dijo que el amor sin dinero no va. Pero realmente nuestros matrimonios, cuando nosotros hicimos nuestros votos, que era en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Entonces, hermanos, nuestra fe es tan importante cuando esos ataques internos vienen a nuestros lindos hogares. Y está el externo también. Si nosotros vemos, el diablo mismo se tira, se levanta contra nosotros, muchas veces con calumnias entre los matrimonios. Hay cuántos hogares en el mundo entero que han sido destruidos por calumnias que existen entre otras personas. Y es triste ver que un matrimonio se separe simplemente por calumnias, simplemente porque también el enemigo se tira con envidias. Si usted tiene un hogar muy feliz, muy bonito, muy unido, tiene su hogar, tiene sus cositas, a ver, el enemigo tirará alguna manera como va a sentir envidia de su matrimonio. Y es ahí donde se necesita la fe, una fe genuina de los dos, de la pareja cristiana, una fe genuina. Quizás tendrá usted como pareja, o quizás recién casado, quizás tendrá enemigos contentos en sus relaciones de amistad. Quizás tendrá enemigos contentos que le brindan amistad, pero le estarán envidiando su matrimonio. Y eso es, siempre el enemigo estará en contra de que usted sea feliz, porque el enemigo no le gusta la felicidad dentro del matrimonio. Si nosotros vimos a Adán y Eva, eran las personas más felices dentro de todos los hogares cristianos que podemos ver. Pero ahí llegó el enemigo y sembró aquella división, aquel problema. Pero la fe, hermanos, puede llevarnos hacia adelante. La fe es, si lo podríamos llamar desde este punto de vista, es integral en la vida de los matrimonios. La fe es integral en nuestro matrimonio. Solo la fe nos mantendrá unidos en la aventura que hemos empezado juntos. Yo digo, realmente, hoy puse algo, yo no sé poner muchas cosas, pero realmente para mí, en mi matrimonio, los héroes, para mí es Cristo, Cristo Jesús y mi esposa. Si mi esposa no hubiera estado al lado mío, sosteniéndome muchas veces, saber dónde estuviéramos. Porque mi esposa ha sido un brazo fuerte para mi matrimonio. Y yo creo que para todos nosotros, nuestras esposas son brazos fuertes. Y yo he notado en mi esposa, y perdón que voy a hacer reverencia, pero se lo digo también a ella. Pero tiene unas cosas, la esposa, hermanos, tiene una sabiduría tan tremenda. ¿Cuántas veces yo he querido hacer cosas que yo sabía que iba a salir mal, pero ella se me puso al frente? No. Y después me daba cuenta que era cierto lo que ella me había dicho. Gracias a Dios no siempre obedecía. Así que gracias al Señor, hermanos. Pero les aseguro, hermanos, que si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, Él va a ayudarnos en todo momento difícil de nuestra vida. Si nosotros vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Lea conmigo 2 de Corintios 5, 7. 5, 7 dice: porque por fe andamos,
no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Esta pareja que Dios ha concedido debe de tener fe en esos momentos difíciles. Solamente esa fe es la que lo puede sostener y mantenerlo firme en todo momento. La otra es esa palabra virtud. Esa palabra virtud. Yo quiero que veamos la fe, la virtud. Como leímos en segunda de Pedro, capítulo 1. Esa virtud. La palabra de Dios dice en Éxodo 18, 21 al 22. Éxodo 18, 21 y 22. La palabra ahí dice que Moisés escogió hombres virtuosos para la ayuda, para una tarea de juzgar al pueblo. En el capítulo 18, en el versículo 21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, en la escogitación, la virtud fue tan importante para el pueblo de Israel. Moisés escogió estos hombres que fueran virtuosos. Es importante, hermanos, que la virtud esté en nosotros. Quiero llevarles también a Ruth, capítulo 3, versículo 11, y si alguien me ayuda con esta lectura. Ruth 3, 11. Ruth recibe el calificativo de mujer virtuosa. Vea conmigo, Ruth, capítulo 3, versículo 11. Si lo tiene. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ustedes han leído la historia de esta mujer virtuosa. Qué importante, y lo estoy leyendo así porque quiero explicar más acerca de esta virtud. Qué importante es que las parejas, los matrimonios, la iglesia en general, adquiramos este conocimiento, esta bendición en nuestra vida. Veamos en Proverbios 31:10. Dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Si alguien lo tiene y lo lee, por favor. Capítulo 31, Proverbios 31. (31:10) se cayó. 31:10. Aleluya. Qué lindo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Qué importante es ver esto, hermanos. Y yo quiero que vaya conmigo a todo esto, porque según Filipenses capítulo 4, versículo 8,
La virtud tiene que ver con todo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. La escritura dice, esta escritura preciosa, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La virtud, hermanos, es algo tan importante. Todos somos llamados también, en primera de Pedro 2:9, dice que todos somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. A su luz admirable. Hermanos, es importante que nosotros veamos, la escritura es para nuestra edificación. Y si nosotros vemos, la fe es importante, la virtud. Estos hombres fueron escogidos, eran virtuosos, eran hombres que podían, o sea, la virtud viene porque Dios realmente deposita en nosotros, es algo precioso, es una integridad en la vida del cristiano. Hay otra virtud que quiero mencionar, se la decía, es el conocimiento. El conocimiento es otra cosa importante y vital en la vida del matrimonio. Tiene que ver con lo que es el carácter cristiano, tiene que ver con lo moral, lo espiritual y lo físico. El carácter cristiano es algo importante, hermanos. Si nosotros hemos leído el pasaje de capítulo 6, 7 del libro de San Mateo, usted ve lo que Dios requiere a través de Jesús. Se nos dice la integridad, la manera honesta, lo que nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros, así tenemos que hacer nosotros con ellos. O sea, esa integridad, el carácter cristiano, son esas características cristianas, esas disposiciones que nosotros tenemos para servir, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para mantenernos firmes. La palabra de Dios es la única que nos puede dar ese conocimiento a nosotros para poder ser buenos esposos, buenas esposas, personas que nos vamos a mantener íntegros para la gloria de Dios el uno al otro. Porque son las disposiciones que hay en nuestro corazón, aquellas disposiciones, el conocimiento es aquellas disposiciones del carácter cristiano. Usted como cristiano, su vida es una vida totalmente diferente a la del mundo. ¿Sabe usted que esto también involucra el trabajo, esa disposición que nosotros tenemos? Aunque esto, cuando hablamos de estas virtudes, cada virtud es un trabajo que tenemos que presentar todos. Es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por lograr. La fe, tenemos que esforzarnos para mantener fe juntos con la pareja. La virtud es algo que también nosotros tenemos que trabajar por eso. El conocimiento, especialmente el conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que esforzarnos por mantener ese conocimiento del Señor, porque el conocimiento del Señor es el que nos traerá entendimiento del uno para con el otro. Nos vamos a entender el uno al otro. Hay otra, y esta quiero también mencionársela, y es la templanza. Es la cuarta virtud, la templanza en el matrimonio. ¿Qué es templanza?
es el dominio propio. Es la disciplina que podemos mantener en nuestro matrimonio. Muchas veces en eso es lo que más fallamos. Cuando no hay dominio propio en los matrimonios, es cuando vienen a hacerse argumentos, pleitos, discordias. Tenemos que acostarnos enojados, levantarnos enojados, ayunar a la fuerza y cosas así por el estilo, simplemente por no tener dominio propio. Y algo que realmente la palabra de Dios, según segunda de Pedro, capítulo 1, lo que leímos, la templanza o el dominio propio, añadir a nuestra fe dominio propio, es algo importante. La virtud es importante en el matrimonio. El conocimiento, el carácter cristiano es importante. Pero la templanza es algo importante para nosotros porque es el dominio propio. Estamos viviendo en un mundo tan difícil. El estilo del matrimonio cristiano es totalmente distinto a los matrimonios del mundo. ¿Por qué el mundo puede separarse 10 veces si quieren al año? Poniéndolo, quizás es una exageración. Pero la verdad es que es porque la inmoralidad, el dominio propio entre ellos, porque no tienen al Señor Jesucristo que la iglesia tiene como cabeza. Lo que leímos en Efesios capítulo 5, el Señor tiene que ser cabeza de la familia, cabeza de la iglesia, cabeza de los matrimonios, cabeza de los esposos, para que podamos nosotros realmente ser una pareja que verdaderamente tiene templanza. ¿Sabe usted, hermanos, que en el matrimonio no cristiano, ellos son alimentados por revistas, son alimentados por la televisión, por películas? Y me recuerdo que cuando estaba estudiando, llegó la profesora muy contenta que había cumplido año y que el esposo le había dado un regalo de un nudismo. Y esa es la manera como los hogares están sosteniendo sus matrimonios, y cuando esas fuentes se les secan, entonces se separan. Pero nosotros tenemos una fuente inagotable, es la palabra de Dios para nuestros matrimonios. Si no quiere usted que su matrimonio fracase, si no quiere usted que su matrimonio pase aventuras que vaya a querer destruirle su vida, manténgase cerca de la palabra de Dios con fe genuina, con la virtud y con un verdadero carácter cristiano y con una templanza firme, un dominio propio, viviendo en un mundo que realmente no ofrece nada. Esta gente que vive de esa revista que venden donde solamente están pasando fantasía de los ricos, de los millonarios, cómo perdió peso esto, cómo hacer el otro, dietas y esto, y la gente se enloquece y anda todos los días comprando la revista. Nosotros tenemos la palabra de Dios para mantenernos diariamente. Debemos de estar nosotros alimentándonos cada día de esa palabra divina, de esa palabra fresca. ¿Sabe usted cómo usted puede mantener dominio propio? Dedíquele su día al Señor por la mañana. Dedíquele su día al Señor
y todas aquellas cosas que pueden quererle destruir su mente, su vida, su matrimonio. Todas esas cosas van a desaparecer porque usted va a entregar al Señor su vida. Usted va a poder tener dominio propio en medio de un mundo en el que vive. Hay otra virtud preciosa que el apóstol está hablándonos allí, es la paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Es esa obra instantánea en momentos de dificultad, en momentos cuando el matrimonio está tambaleando, en aquellos momentos cuando hay discordias, cuando hay argumentos, cuando no hay respuesta a aquellos argumentos, quizás por las finanzas, quizás por los problemas de salud o por algunas otras situaciones, por algunas otras circunstancias, pero es ahí el poder del Señor. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo que puede venir a nuestras vidas. Si un hogar no posee la paciencia, su hogar será destruido en poco tiempo. Así se le va a desaparecer su matrimonio. Sus relaciones matrimoniales van a desaparecer. La paciencia es tan importante e integral en la vida del matrimonio. Yo creo que los que tenemos más de 25 años de casado, podemos ver qué importante es la paciencia tanto en la esposa como en el esposo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante la paciencia? Más de alguno en un momento va a levantarse acalorado, se va a apurar en alguna de las cosas y se va a sentir frustrado, pero es ahí el hombre paciente se pone en medio hasta que arregla la tempestad, la situación. Como cuando el Señor Jesucristo, aquellos hombres abatidos dentro del barco, sálvanos, sálvanos, Señor. Se levanta el Señor con toda calma, porque es el Señor Jesús quien posee esa paciencia linda. En medio de la tempestad, Él no se abatió, Él no salió apurado en la carrera y se levantó y dice que reprendió el viento, reprendió la tempestad y todo eso desapareció. El hombre y la mujer que poseen paciencia no se va a levantar acalorado inmediatamente, va a analizar primero, porque la paciencia es lo que nos ayuda a analizar primero. ¿Por qué un padre puede golpear a su hijo? Porque le quebró su laptop nueva, su iPhone. Se paró el niño sobre su iPhone y no había leído los messages, no había visto el Facebook. Y en un momento el padre, acalorado, enojado, se levanta y lo puede golpear. Le quiebra un brazo, una pierna, una parte de su cuerpo y el dolor será más duro por no tener paciencia. La esposa, viene una mala noticia de algo e inmediatamente se enciende. La paciencia es lo que nos brinda calma en esos momentos difíciles. Como les decía el Señor Jesús, no se levantó a la carrera también. Calmado se levantó y le reprendió aquella tempestad. Nosotros, esposos, esposas, este fruto del Espíritu es tan importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para que ese fruto del Espíritu esté en nosotros siempre? Si el fruto de la paz pertenece a Jesús, está en el carácter de Jesús, para que ese fruto se desarrolle en nosotros, tenemos que unirnos a Cristo Jesús. Veamos
Juan 15:4. El libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, fruto de paz, de paciencia, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y si seguimos leyendo, es precioso ese versículo. La permanencia en Cristo es lo único que nos va a hacer mantenernos con ese fruto precioso, hermano. No van a haber cosas apuradas. No vamos a tener que hacer las cosas apuradas. No nos vamos a enojar tan rápido con nuestro hijo. No nos vamos a enojar tan rápido con nuestra esposa. No se va a enojar tan rápido la esposa con su esposo, sino que va a analizar primero. La paciencia es lo que le ayuda a usted a analizar. Si permanecéis en mí, dice el Señor, la permanencia en Cristo es la que nos hará producir en nosotros esa paciencia preciosa. ¿Cuántos de nosotros queremos que esos frutos del Espíritu estén en nosotros? Yo quiero esa virtud en mi vida. Hay otra virtud y la voy a mencionar más rápido porque el tiempo ya se me fue. Es la piedad. La piedad es tan importante dentro del matrimonio. La piedad tiene que ver con la adoración, la reverencia, el temor reverente hacia Dios. Las parejas que tienen temor dentro de sus matrimonios no van a depender de revistas, ¿qué diría? Que los van a conducir por malos caminos. No se van a dirigir por medio de la televisión para que su amor sea mejor. Su amor es renacido porque realmente es el Señor Jesucristo que está viviendo en su vida. Es porque hay una vida constante de adoración. Nuestros hogares necesitan que haya ese temor reverente de Dios en nuestras vidas. El temor reverente, hermanos, esa reverencia, ese respeto a Dios. Cuando hay en los hogares esa piedad, hay cultos familiares. Allá a lo lejos se oye a la esposa cantar un coro. Aleluya. No aquellos coros del Rancho Grande y otras cosas, sino coros lindos que edifican. Allá a lo lejos se oye al esposo silbando ahí un coro lindo. Se oye alabanza, se oye adoración. De repente abre la Biblia y empieza a leerla en voz alta. Ese es un hogar verdaderamente que tiene piedad, es un hogar que tiene el temor reverente en su hogar. Llevar el temor reverente a nuestros hogares. Oramos juntos con nuestras esposas, nuestros hijos. Eso traerá alabanza al Señor. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que en nuestros hogares la piedad, que es la adoración, la alabanza a Dios. Hay un clamor tan lindo que me gustó de Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Cuando dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. En los hogares, hermanos, la piedad es tan importante que es el temor. La misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que los holocaustos. Ese es un hogar cristiano. Un hogar que ponga en práctica esto, hermanos. ¿Cómo podrá ser roto? En ningún momento. El diablo no va a poder romper ese matrimonio que tiene en su hogar la virtud de la piedad. Piedad es porque hay alabanza, hay oración. El enemigo no tiene cabida en los hogares que tienen alabanza. Nuestros hogares tienen que ser de adoración y no contienda.
Nuestros hogares son altares donde se ofrece el mejor sacrificio familiar. Es lindo, hermanos, que las familias se unan. Casi nunca se oye muchas veces que las parejas tengan cultos familiares. Y hermanos, los cultos familiares, en las enseñanzas que han dado los hermanos, me ha gustado, ellos han dicho en los cultos que teníamos como familia, en nuestro hogar, salió este versículo, salió esta palabra. Hermanos, es importante que en nuestros hogares haya esa piedad, adoración al Señor, que sea un lugar donde se ofrezca el mejor sacrificio familiar. También el último es el amor, la piedad y el amor. El amor es algo que realmente no puede faltar en el matrimonio. Y esto no es a consecuencia de que, bueno, si tú me regalas una flor, yo te amo. Si tú me regalas un mejor anillo, yo te amo. Si tú me haces esto, pues te amo. Si no, no hay condiciones dentro de este amor. El amor que es dentro de las parejas matrimoniales es un amor desinteresado. Qué lindo, hermanos, cuando eso aparece en los hogares. Es una virtud indispensable. Somos creados por un Padre lleno de amor. Porque nosotros hemos sido creados por un Padre lleno de amor. Él es el que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor que no vio las diferencias sociales, estados económicos o que podríamos decir un montón de cosas que nosotros nos separaban de Dios. Pero Él no vio nada de eso, sino que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fuimos creados por un Padre lleno de amor. ¿Por qué nosotros? En El Salvador teníamos un dicho, o se está todavía, que de una rosa una espina. Si hemos sido creados por un Padre lleno de amor, ¿por qué en nosotros va a haber amargura? ¿Por qué en nosotros va a haber odio? En nosotros, si hemos sido creados por ese Padre de amor, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, son llenos de amor. Son llenos de amor porque es el Señor el que está con nosotros. Hermanos, estas 7 virtudes, las he mencionado, es opcional si usted las quiere adoptar en su matrimonio, en su vida cristiana, en todo. Porque, hermanos, el dominio propio en medio de nuestro trabajo, ¿no es cierto que es importante? ¿Cuántas veces nosotros sufrimos ataques? Pero el dominio propio es importante. El amor es importante. La piedad, porque tenemos temor reverente. Es importante en medio de nuestras relaciones como iglesia, como trabajadores, como matrimonios. Es tan importante que estas 7 virtudes vengan a ser una realidad en nosotros. Ahora, en 2 de Pedro 1:8, es lo que leímos, la continuación, ahí están los resultados por trabajar en dichas virtudes. Hay una vida fructífera si trabajamos duro en esas 7 virtudes. Y quizás pueden salir más. Puedan ser 8, puedan ser 9, puedan ser 10. Pero por trabajar duro, por obedecer esas virtudes, según el versículo 8 dice que hay una vida fructífera. Nuestro hogar, nuestra familia será fructífera, llena de bendición, si nosotros, ¿de quiénes van a ser los resultados de que la pareja
permanezca. ¿De quiénes van a ser los resultados? Que una pareja ore. ¿De quiénes van a ser los resultados? De que una pareja mantenga integridad. De la familia. Esa familia será la provechosa en el futuro. También como resultado será una vida estable y firme por obedecer las virtudes que Dios nos ha ofrecido. Y como resultados negativos, si no trabajamos en esas dichas virtudes, según el apóstol Pedro, ahí mismo dice que es una vida ciega. El versículo 8, una vida fracasada. Hermanos, la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar, guiarnos para nuestras vidas felices, llenas de victoria, llenas de bendición. Que en nosotros haya ese trabajo arduo todos los días. Nos levantamos, así como nos levantamos, y aunque no nos guste el agua, tenemos que tomarla. 10 vasos al día, aunque no nos guste, pero al fin es el provecho para nuestro cuerpo. De la misma manera, quizás no va a ser fácil doblar las rodillas 15 minutos, pero si las dobla todos los días, el resultado se va a ver en su familia, en su vida espiritual. Eso, hermanos, es importante. Quizás terminaría con esto, poniendo el ejemplo de una pareja joven. Yo era líder de los jóvenes en ese tiempo de la iglesia. Y después vi que el muchacho dejó de asistir a la iglesia, empecé a visitarlo y a visitarlo. Y luego él tuvo confianza y me dijo que una de las razones que desde cuando se casó, él tuvo vergüenza de arrodillarse enfrente de su esposa porque le daba vergüenza. Había perdido su fe simplemente porque se había casado. Perdió su fe y fue menguando en su vida espiritual. Dejó de orar, dejó de congregarse. Sentía vergüenza que las personas lo vieran. Sentía vergüenza de que su esposa lo viera orar y lo oyera orar. Pero hermanos, qué importante cuando las parejas oran juntos, cuando las familias oran juntos. Son hogares estables. Si gustan, se ponen de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concedió para poder enseñar. Quisiera que estas 7 virtudes realmente sean una realidad, tanto en mi vida, cada día, como en la vida de todos. Porque no solamente son para las parejas matrimoniales, sino también para toda la iglesia en general. Cuando el apóstol el apóstol Pedro dijo que eran importantes estas virtudes: la fe, el amor fraternal. Él está viendo que son importantes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, en esta noche. He presentado tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque tú nos explicas tu palabra, Señor, para que nosotros la tomemos y seamos personas de bien, personas victoriosas en nuestro diario vivir. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por concederme tu palabra, Padre, en esta hora, en este momento, Señor. Bendíganos, Señor, en nuestro regreso a nuestras casas. Señor, que sea una bendición esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.